Secundaria, tercer grado. Lengua materna. Escuchando al corazón. Reconocer las figuras retóricas en un poema. Reciban una cordial bienvenida a una sesión más de Lengua Materna 3 para alumnas y alumnos de secundaria. Un gusto saludarlos. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Es tiempo de aprender y de mantenernos saludables. También haz algo de actividad física. Les aseguro que les hará sentir muy bien. Qué gusto encontrarnos por aquí. Soy la profesora Gisela Hernández Escobar y esta es una sesión más de Lengua Materna 3. Le hemos titulado Escuchando al corazón, reconocer las figuras retóricas en un poema. En esta ocasión, el aprendizaje esperado será identificar la función y características de las figuras retóricas en los poemas a partir de un movimiento literario, con el propósito de reconocer las figuras retóricas en un poema. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de Escuchando al corazón, reconocer las figuras retóricas en un poema son cuaderno, bolígrafo y tu libro de texto. Les sugerimos que en la medida de lo posible tomen nota y registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento, las cuales podrán resolver posteriormente, ya sea al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que les propondré. Cuando uno se desplaza a través de esta gran urbe, nos damos cuenta de que las grandes distancias no lo son tanto. En el transcurrir tan apresurado de la ciudad, a veces, para acompañar nuestras largas travesías, contamos con unos audífonos y nuestras melodías favoritas. O con la radio a todo volumen en el transporte público, o con la música ambiental en un lugar de espera, o si paseamos en bicicleta podemos ir cantando a todo pulmón. De cualquier lugar de donde provenga esa melodía, siempre es una buena compañera. El otro día tuve la oportunidad de ser acompañada por una canción que me hizo pensar varias cosas y quisiera invitarlos a que escuchemos un fragmento. Escuchemos a la cantautora española contemporánea Silva Tomás, Trío. No soy quien quisiera, no soy quien quisiera, no soy quien quisiera, aunque no me arrepiento de andar sincera por las dudas del tiempo. Que aprendo y miento si digo que no lo siento, quisiera ser de otra manera y de otra manera. Ando más fuera que dentro, ando más fuera que dentro, ando más fuera que dentro. Y aunque adentro afuera entiendo quién soy en lo que veo, si reflejo lo siento dentro y así discierno quién soy en lo que observo, en lo que observo, ay, en lo que observo. ¿Qué sentimientos les parece que expresa esta canción? ¿Son sentimientos de alegría, tristeza, melancolía, enojo? ¿Qué piensan que quería la autora Silva Tomás Trío
que supiéramos sobre lo que estaba pensando? Esta es una canción que está hecha a base de poesía. Los sentimientos de la autora están estrechamente vinculados con la situación social, política, económica y cultural que le ha tocado vivir. Y son esos sentimientos e ideas los que quiere expresar un poeta, que lo lleva a decirlo de una forma diferente, de una forma hermosa, musical, poética, es decir, menos parecida a la realidad, que se conecta con los razonamientos y más apegada a la ilusión, a los ideales, a las emociones que se asocian con el corazón. Es así como surge el lenguaje figurado, que se opone, Leslie, al literal. El lenguaje literal nos permite saber el significado exacto, real, que nos obliga a dar una definición o bien palabras que utilizaríamos en textos argumentativos como el ensayo o informativos como las noticias o científicos como las investigaciones, por ejemplo. Aunque es muy importante que sepamos con precisión el significado de lo que nos rodea, el uso del lenguaje figurado nos permite decir las cosas que todos ven de otra manera. Muchas de las canciones que escuchamos recurren a este tipo de expresión. En varios momentos, lo que dice la letra de las canciones puede no corresponder al mundo real totalmente, pues lo compara con cosas y frases imaginarias. ¿Qué canción recuerdas que te guste mucho y que utiliza el lenguaje figurado? A veces este tipo de lenguaje nos da un significado mayor y más emocionante que si se usara el lenguaje literal. Esas frases o palabras que le aportan musicalidad a las palabras, adornándolas, comparándolas o dando otro sentido a las ideas y emociones, se llaman figuras retóricas o recursos literarios. Las figuras retóricas se clasifican en figuras gramaticales, que son aquellas que alteran la estructura de la oración, es decir, el orden que establecimos para darle claridad y sencillez a las ideas. Estas pueden ser conjunción, imperbatón, apócope, entre otras. Figuras de lenguaje, que son aquellas que utilizan repeticiones, disponiendo un lugar a las palabras para darle fuerza o sonoridad, como el uso de anáforas, reduplicación, paralelismo, epíteto. También las figuras retóricas se pueden clasificar en las de pensamiento, que se preocupan por hacer reflexionar al lector al darle un significado especial a la palabra, como la antítesis, la comparación o símil, la enumeración, paradoja, personificación o prosopopeya. Y por último, tenemos a las figuras de significación, que se encargan de decir las cosas de forma distinta, entre las que reconocemos a la metáfora, la metonimia, el hipérbole, el sinécdoque y algunos más. Vamos a recapitular, profesora. Será bueno que aprovechen de tomar notas. Entonces, dentro de las figuras retóricas en general tenemos figuras gramaticales, figuras de lenguaje, figuras de pensamiento, figuras de significación. Recordemos la canción que escuchamos hace poco y veamos qué podemos identificar. No soy quien quisiera, no soy quien quisiera, no soy quien quisiera. Quisiera ser de otra manera, de otra manera, de otra manera. Ando más fuera que dentro, ando más fuera que dentro, ando más fuera que dentro. Podemos encontrar algunos recursos que saltan a la vista, como son la reduplicación, ya que algunas frases se repiten de forma premeditada en la misma frase o verso. ¿Y qué efecto puede causar la reduplicación? A veces una expresión que se repite varias veces nos pide de forma sugerente que nos detengamos a pensar en ella, y así podamos encontrarle un significado diferente a que solo se dijera una vez. Así es, todo cabe dentro de las intenciones de la autora, en este caso.
Las frases que acabamos de leer entran en las llamadas figuras del lenguaje, porque al repetir una misma frase u oración, trata de darle intensidad y sonoridad a las expresiones, además de permitirnos reconocer la verdadera preocupación que siente por quién es de forma interna, qué piensa, qué siente, qué quiere. Sucede algo similar en los versos de Rosalía de Castro, poetisa y novelista considerada entre los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX. Rencor. ¿En dónde? ¿En dónde se encuentra tu morada, que voy buscando en vano la huella de tu pie? Al leer podemos sentir la fuerza que genera la repetición de la frase. ¿En dónde? ¿En dónde? La reduplicación enfatiza un lugar que se desea encontrar. En estas líneas encontramos figuras retóricas o literarias que tienen como objetivo embellecer o estilizar una idea. Quieren, al utilizarlas, que nos detengamos, llamando nuestra atención en determinadas ideas. Presten atención a las palabras o frases subrayadas y resaltadas. Todo lo vence el querer, todo lo alcanza el dinero, todo acaba con la muerte, todo llega con el tiempo. La anáfora es la repetición de determinadas palabras cuando van al principio de un verso o frase. En este caso es la palabra todo. O en esta otra estrofa que es un ejemplo de paralelismo. Tú me miras, yo te miro, y así los dos nos miramos. Tú me preguntas quién soy, yo sigo mirando y callo. El paralelismo es la repetición de una idea o frase que puede ser en su sentido casi exacto en cuanto al enlace de palabras o de forma muy aproximada o en donde, como el ejemplo anterior, ambas ideas denotan que los sujetos se están viendo mutuamente. Se nota la repetición de la misma idea, aunque utilice otras palabras para expresarla. El paralelismo entonces es decir lo mismo pero de formas diferentes. Supongo que para ello se usa bastante el lenguaje figurado. Veamos un ejemplo más de paralelismo para seguir identificando sus características. Ahora algo del poeta romántico Gustavo Bécquer. Mientras sintamos que se alegra el alma, sin que los labios rían. Mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila. En este ejemplo, el paralelismo se refleja en la forma tan parecida de describir en los primeros versos que el alma se alegra sin sonreír y en los siguientes versos que se llore sin que rueden lágrimas. Elementos esenciales que demuestran cada una de estas emociones. En las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer localizamos esta anáfora. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran. Mientras respondan el labio suspirando al labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Mientras. La repetición intencionada al inicio de algunos versos nos da una sensación de esperanza. Además, le ayuda al autor a crear una sensación de ritmo y sonoridad. Vayamos ahora a conocer otra figura retórica, el epíteto, con este texto de Rafael Guillén. La noche oscura ya llega, todo en el sueño descansa, y tan solo el corazón dentro del pecho trabaja. Observemos que el poeta resalta en el primer verso un sustantivo que es noche y le añade un adjetivo calificativo que es oscura. Por experiencia reconocemos que una noche es oscura. Sin embargo, la función del epíteto es reforzar las cualidades del elemento que describe. Acá otro ejemplo de epíteto en un texto de Rosalía de Castro. Cálmese el fuego ardiente que mi mejilla abraza. Velos en torno giran de transparente gasa. Donde fuego es nuestro sustantivo y el adjetivo que refuerza su cualidad
señala ardiente. Este refuerzo de las cualidades de un sustantivo crea en nosotros una imagen más poderosa. O esta otra, ampolla de blanca espuma serás, que nace y perece. Nuevamente, en el primer verso, blanca es el adjetivo que nos indica que la espuma es de ese color. Claro, eso ya lo sabíamos, pero la autora quiere destacar su color, posiblemente para reforzar el segundo verso, donde hace alusión al nacimiento que se considera como un momento de pureza. Un concepto que también relacionamos con el color blanco. Muy bien, profesora. Hemos repasado hasta ahora la anáfora, los paralelismos, los epítetos. Veamos ahora con un ejemplo de figura literaria gramatical el hipérbaton, esta vez analizándola en estos versos de Rafael Guillén. Haciendo otoño vamos, nos florece el otoño en la misma primavera. En este recurso se altera el orden lógico o gramatical de las palabras en una oración. Cuando hablamos, procuramos estructurar nuestras ideas colocando primero el sujeto, posteriormente el verbo y por último los complementos del predicado. Estos pueden darnos indicio del lugar, hora, modo en que se lleva a cabo la acción. De esa manera, los versos anteriores se deberían leer siguiendo esta estructura lógica. Vamos haciendo otoño. El sujeto es Tácito, nosotros, y se deduce gracias a la conjugación del verbo. Posteriormente, la acción y por último, el complemento del predicado. Y la segunda idea, el otoño nos florece en la misma primavera. Aquí se está hablando de la estación del año, por lo tanto, es el sujeto, pero podemos notar que el autor cambia ese orden gramatical para darle a la expresión mayor belleza, así como fuerza a las palabras. Estos han sido solo unos ejemplos del uso de las figuras retóricas, entre lo mucho que los poetas pueden usar para jugar con las palabras, para que cuando las escuchemos podamos llenar nuestra cabeza y espíritu de bellas imágenes. Es importante reconocer estos conceptos en la poesía, pero mucho más importante es acercarte a ella y disfrutarla. El poeta puede valerse de otros recursos con los que tratará de conquistarnos y jugar con nuestra imaginación. Profesora, al principio de la sesión nos contaba de una canción que escuchó en la calle y que le hizo pensar varias cosas. ¿Hay algo más que nos quiera compartir sobre eso? Sí, me gustaría rescatar la frase, y aunque adentro, afuera entiendo quién soy en lo que veo. Con ella podemos apreciar que se trata de incitarnos a pensar acerca del verdadero sentido de la frase, de la idea del reconocimiento personal, de nuestro yo interno, reconociéndose con mayor precisión a través de mirarse como le verían los demás. Por tal, encontramos aquí una afirmación que se contrasta, una antítesis. Les puede resultar más fácil recordar si pensamos que la palabra antítesis viene del griego anti, contra, y tesis, afirmación. Eso es que consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas, de contrastes o frases de significado contrario y cuya función es enfatizar. Veamos otros ejemplos. ¿Es tan corto el amor y tan largo el olvido? Distinguimos claramente los conceptos contrarios, corto, largo. Otro ejemplo. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. El querer y no querer llorar nos muestra la contradicción. Hay mucho que saber sobre las figuras retóricas en la literatura, así que vamos a dar un giro y veamos ahora el siguiente video que nos dará más elementos sobre todo lo visto. ¿Qué entiende por poesía? Es una de las expresiones más elevadas del espíritu humano, a la que le rehuyen. Muchos piensan que la poesía es aburrida, que es incomprensible, y no. La poesía es directa, es clara, es sencilla,
Quienes han escrito los mejores poemas del mundo han usado un lenguaje muy sencillo. ¿Qué entiende por metonimia? La metonimia es la asimilación que se hace por metástasis de una figura, de una situación, de una característica principal de personas, animales o cosas, y se toma como si fuera tal cosa. Por ejemplo, Don Juan, eres un Don Juan. Bueno, pues nos remite a la idea del hombre, del mujeriego, de la obra de teatro, pero ya hay muchos Don Juanes por el mundo, es decir, se quedó el término, ya se aplica en ese sentido, en esa función, a las personas que les gusta andar con muchas mujeres. ¿Qué entiende por metáfora? La metáfora, fíjate, por ejemplo, cuando los mayas quichés utilizaban, ellos no tenían en su vocablo la palabra lágrima, y utilizaban hija de los ojos. Ahí estaban empleando una figura metafórica que define muy bien y de una manera hermosa, ¿no? Indescriptible para muchos, ¿no? Los zapotecas, por ejemplo, cuando amanece, no tienen la palabra amanecer. Para ellos se abre la flor. La apertura de la flor es el inicio del día. Es decir, cuando uno se despierta, abre los ojos, a uno se le abre una flor, a ver cómo va a ser esa flor, si va a ser bueno, las flores no pueden ser feas, pero pues de qué color va a ser, de qué aroma, cómo le va a ir a uno en el día. Y así, ¿no? También ellos, en la lengua zapoteca, por ejemplo, no tienen la palabra costa. Lo que ellos utilizan para referirse es el mar besa la tierra. Entonces, fíjate, y así, en todas las lenguas, ¿no? Yo lamentablemente no hablo ninguna lengua más que el castellano, pero en estas lenguas se puede uno confirmar que el lenguaje que empleamos cotidianamente es metafórico. ¿Podría mencionarnos algún ejemplo de metáfora? Por ejemplo, es un haiku mío, ¿no? Larva tu sexo, mariposa dorada, Dios aletea. Ahí lo que estoy haciendo no es un símil, porque el símil se construye a partir de la utilización de la partícula como, ¿no? Como tal. Al referirme al sexo como larva, ya estoy haciendo una metáfora, estoy sustituyendo una palabra que debe haber sido otra, y yo la estoy tomando como si fuera el origen de una mariposa, y luego ya pongo a volar. En el principio está el principio me remite al origen también de lo que quiero decir, ¿no? Porque el poema tiene también sus pasos, y es un poema la poesía siempre está en movimiento, ¿no? Entonces se parte de un origen y se llega a un final. Entonces yo estoy partiendo del origen, que es la larva. Ahí estaría la primera metáfora. Luego, larva tu sexo, mariposa dorada. Luego se ve el movimiento, ya sale la mariposa, como es dorada, y no estoy haciendo ninguna connotación sexual ahí, sino que la estoy imaginando de esa manera. ¿Te gustaría festejar tus 15 primaveras con un viaje? Aquí hay una metonimia, ¿ya vieron? Relacionan el cumpleaños con una de las estaciones del año para referirse a la edad de las jóvenes. Vean otra metonimia. Miren, en este cartel creo que es otra metonimia. La palabra futuro se refiere a todos los planes y expectativas. ¿Qué les parece esta? La expresión escape entre los dedos compara la vida con la idea de un puñado con algo que escurre, que es difícil de retener. Pero no veo metáforas. Veamos otros ejemplos. En este cartel hacen una similitud con un hábito nocivo como es el tabaquismo, y aquellas relaciones destructivas que también se convierten en un vicio y que en algunos casos pueden ocasionar la muerte de las personas. Aquí el texto se conjuga con la imagen y tenemos una metáfora visual y una metonimia. En este cartel la corbata parece una cobra y la etiqueta se lee macho.
Las corbatas son una prenda de vestir usualmente masculina. Esta imagen muestra por medio de otra metáfora visual la violencia de algunos hombres al representar la corbata como un animal salvaje y letal. Nos remite también a actitudes que son típicas del machismo, como golpes, insultos, críticas destructivas, etc. Los recursos literarios o figuras retóricas son frases que utiliza el escritor para darle un especial sentido a su expresión, aunque también hemos visto que podemos encontrarlas en textos en prosa o incluso en el lenguaje cotidiano que empleamos todos los días. Estamos seguros que ustedes también las han usado. Son frases adornadas que llevan los sentimientos del corazón. Bien, pues vamos a escuchar al corazón y los invito a que seleccionen una estrofa de su canción favorita y señalen qué figuras retóricas encuentran. O que busquen un poema que les guste, no importa el movimiento literario al que pertenece, e identifiquen los recursos literarios que en él empleó el autor. Los invitamos a que revisen su libro de texto en busca de más ejemplos y de reforzar sus conocimientos. Muy bien, hemos terminado. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión de Aprende en Casa 2. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de